Días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No tengo cómo saber en qué momento del día nos están acompañando para este nuevo seriado de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario que hemos denominado Conociendo a los Maestros. Nuestro invitado de hoy, el doctor Gabriel Ranzuantos, acuñó una ya célebre frase respecto a los profesionales que hoy nos dedicamos al derecho tributario y nos ha calificado como la generación ABDT. Sin embargo, esta generación ABDT somos el resultado, somos los descendientes de importantes tributaristas que en el pasado desarrollaron este ámbito del saber con brillantez, con mucha exhaustividad e integridad. Y hoy la ABT, a través de su consejo directivo, presidido por Manuel Iturbe, quieren rendir homenaje a esos precursores del derecho tributario venezolano en este seriado que hemos denominado Conociendo a los Maestros. Y queremos inaugurar este ciclo de Conociendo a los Maestros con un repaso de la vida y trayectoria académica y profesional del doctor Jaime Parra Pérez. El doctor Jaime Parra Pérez nació en San Cristóbal, estado Táchira, el 29 de julio del año 36. Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela en el año de 1960. En el año de 1962 obtuvo el grado de doctor en Derecho de la Universidad de Estrasburgo en Francia y contemporáneamente el doctorado cursó estudios de Derecho Comparado en la Universidad de Helsinki. Fue profesor de Finanzas Públicas en la Escuela de Derecho de la Universidad Central, de Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de posgrado en la Escuela Nacional de Hacienda. Fue presidente de esta Asociación Venezolana de Derecho Tributario e integrante del directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Ocupó diversos cargos públicos, entre ellos fue conjuez de la Sala Especial Tributaria de la extinta Corte Suprema de Justicia. Formó parte de prestigiosos escritorios de abogados, entre ellos Joed Peláez Castillo Duque, del escritorio Musi Abraham, y formó su propia firma. El doctor Ruan, nuestro invitado de hoy, en un libro coeditado por la Academia y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, lo describe como uno de los abogados más cultos de la contemporaneidad actual. El doctor Jaime Parra Pérez falleció en Caracas el 17 de enero del año 2019. Doctor Ruan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quisiera iniciar esta conversación, porque de eso se trata, haciendo una mención al contexto familiar del doctor Jaime Parra Pérez. De tal palo, tal astilla, menta el refrán popular. El doctor Parra Pérez, doctor Ruan, desciende de una destacada estirpe académica. ¿Nos pudiese comentar un poco este contexto familiar del doctor Parra Pérez? Sí, pero antes de todo yo agradezco esta gran oportunidad que me brindan de hablar sobre un ser para mí tan querido como fue Jaime Parra Pérez, con el que llegué a hacer una gran amistad a pesar de la diferencia de edad entre ambos, ¿no? Efectivamente, Jaime nació en San Cristóbal, era un tachirense en 100%, pero él desciende de una familia merideña por excelencia, ¿no? Los Parra de Mérida, dentro de los cuales destaca en primer lugar el famoso rector heroico Caracciolo Parra Olmedo, quien fue el rector que defendió a la Universidad de los Andes frente a los ataques a la autonomía de los autócratas militares de la época, como fueron Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, y hasta puso su patrimonio para que pudiera seguir funcionando la universidad, porque el gobierno le quitó algunos bienes muy importantes a la Universidad de los Andes en aquella época. Además, los descendientes de este rector heroico son también gente sumamente ilustre. Caracciolo Parra Pérez, perdón, el gran historiador, diplomático, jurista. Más cerca encontramos pues al doctor Gonzalo Parra Aranguren, que era primo de Jaime.
y en fin, una familia realmente aristocrática desde el punto de vista intelectual. Y Jaime, pero Jaime realmente era un tachirense, con ese acento tan típico que lo caracterizaba y que le llamaba tanto la atención a la gente. Sí, bien, sin duda una estirpe de destacados juristas y además gochos. Doctor Ruan, el doctor Parra Pérez egresó de nuestra querida Universidad Central de Venezuela, luego cursó, como dije antes, en mi introducción, estudios en Francia y Finlandia, y fue profesor de la cátedra que yo también hoy ocupo en la Central de Finanzas Públicas. Y usted fue ese alumno. Usted fue un testigo de excepción de las enseñanzas del doctor Parra Pérez. ¿Qué nos puede comentar, doctor Ruan, de esas clases, de esos recuerdos de sus clases de finanzas públicas con el doctor Parra? Bueno, para mí realmente era como si estuviera oyendo a un sabio, una persona de una cultura general, bueno, no solamente jurídica. Jaime Parra Pérez era una persona que podía hablar de cualquier tema con una autoridad muy profunda, algo así también como el doctor Gustavo Planchar Manrique, del cual tengo un recuerdo similar. Jaime, pues, era una persona que conducía su lección con muchísima seriedad y bueno, cuando surgían preguntas, pues se tomaba no menos de 10 minutos para responder cada pregunta. Era muy interesado pues en aclararle las situaciones a los alumnos y establecer bien el concepto sobre el cual estaba hablando. Por ejemplo, él era un gran seguidor de John Maynard Keynes. Es un keynesiano, vamos a decir, convencido. Entonces, muchas de sus explicaciones abundaban en la teoría keynesiana antes de caer en el tributo. Y en ese sentido, pues, uno salía de allí no solamente formado en finanzas públicas, sino también en economía. Wow. Yo me imagino que fue una influencia muy importante en lo que fue su desarrollo profesional y académico, doctor Ruan, ese tránsito por las clases de Parra Pérez, ¿no? O sea, Mira, no hay duda. no concibo al doctor Ruan sin esa semilla que plantó el doctor Parra Pérez a través de esas clases de finanzas ¿No? públicas, ¿no? Yo considero que fue mi principal mentor. A pesar de que yo comencé mi carrera profesional con el derecho, o sea, como abogado, como en el derecho administrativo por muchos años, cuando me tocó entroncar con el derecho tributario, pues fue muy fácil, porque traía ya la formación que me había sembrado la cátedra de Jaime Parra Pérez en finanzas públicas. Quinto año de Derecho, de la Facultad de Derecho, año 1970, que fue cuando fue mi profesor. Qué buen recuerdo, doctor Ruan. Y hay un concepto que yo utilizo, mejor dicho, que utilizamos su hermano Rafael Parra Pérez y yo, una conversación que tuvimos sobre Jaime, ya una vez Jaime fallecido, los dos pensábamos que Jaime era una especie de Sócrates. ¿Por qué? Pues porque Jaime hablaba y explicaba muchísimo. Era una persona de una locuacidad impresionante, pero no escribía mucho. O sea, una persona muy culta, pero que no escribía mucho. A diferencia de otra gente culta como Alan Brewer, que escriben demasiado. Entonces, Jaime, lo más destacado de Jaime, pues fueron las lecciones que fueron publicadas en forma informal, así como grabadas, taquigrafiadas. Y me recuerda a otro hombre muy famoso en este sentido, que es el doctor Oscar Palacios Herrera, porque Oscar Palacios tampoco escribió casi, pero
el texto taquigrafiado de las clases de Oscar Palacio era como la Biblia en materia de obligaciones en la Universidad Central de Venezuela. Pues bien, las lecciones de Jaime igualmente eran como una Biblia, con aquellas explicaciones extensas. Y Sócrates, en el sentido de que él no escribió, pero transmitió una sabiduría tan profunda a los que le conocieron, y que muchos la reprodujeron sí por escrito, como hizo Platón con respecto a Sócrates, que fue prácticamente su secretario. Entonces, habíamos muchos secretarios, en el sentido de que recogíamos la idea, y que no todos éramos honestos. Muchos hablaban corrido de las ideas de Jaime sin citarlo. Sí, le confieso que mi primera lectura de esta comparación me pareció hiperbólica. Este gocho con el padre de la filosofía, como puede ser Sócrates, pero entiendo que sus enjundiosas enseñanzas, el conocimiento, fueron más allá de la obra escrita y han tenido tanta influencia en sus contemporáneos que precisamente hoy nos tiene aquí rindiéndole un merecido homenaje. Bueno, era una metáfora, sí. sin lugar a dudas, pero no estaba muy lejos de lo que era la realidad. No. Y creo que muy justa, además, metáfora. Por cierto, su hermano Rafael, que creo que fue el que originó esta metáfora, era también una persona sumamente culta. O sea, que era una cuestión familiar, en realidad. Ese grado de cultura de todos sus integrantes. Y otra cosa que me llama la atención, doctor Ruan, particularmente viniendo de una generación de abogados donde hemos tenido muy poco contacto o roce con la gestión pública, ¿no? Mi generación, doctor Ruan, no ha participado en la administración pública o ha sido muy breve o inexistente esa relación. Sin embargo, el doctor Parra Pérez tuvo una destacada intervención en el sector público. ¿Nos podría referir un poco a esa faceta pública del doctor Parra Pérez, doctor Ruan? Sí, yo con mucha facilidad. Jaime era un gran abogado. Si le tocaba litigar, pues lo hacía con mucha propiedad. Pero realmente Jaime siempre se sintió más cómodo asesorando al sector público, concretamente pues al fisco. Él era muy consultado internamente por el fisco. Tal vez esa es una de las razones por las cuales sus opiniones, muy bien escritas, pues, no pasaron a la luz pública, en gran parte. Él fue juez de impuestos sobre la renta muy poco tiempo, tal vez un par de años. Y sus sentencias eran demasiado eruditas, pero muy pocas, porque quien se dedica a escribir tanto, pues no puede emitir muchos fallos. Fue, como te digo, asesor del Ministerio de Hacienda, también fue asesor de crédito público, que era una gran especialidad de Jaime. Jaime era un experto en todo lo que era de la teoría general del presupuesto y el crédito público. Y en su ejercicio profesional, pues él le gustaba mucho más, desde luego, la consultoría y la asesoría que el litigio. No se sentía cómodo litigando contra el fisco, ciertamente, porque era un hombre que más bien pensaba el derecho tributario como un apostolado, como buscar la justicia tributaria, era su mayor anhelo. Sí. Quizás ahora aprovechando, tratando de hurgar un poco más en el pensamiento jurídico y tributario del doctor Parra Pérez, en las palabras de presentación de este libro, homenaje a su trayectoria académica y profesional, usted hace o destaca una importante distinción que decía el doctor Parra Pérez en relación con el objeto del tributo y el hecho imponible.
A mí me gustaría que nos pudiese ampliar cuál es esa postura del maestro y cuál es su implicación actual entre esta distinción entre el objeto y el hecho imponible, doctor Juan. Bueno, aquí yo creo que tengo que extenderme un poquito, porque esto Adelante. significa demasiado. Jaime, fue, yo diría que el catedrático nacional que difundió con mayor profundidad la teoría general del tributo. Jaime concebía la ciencia fiscal, vamos a decir como esto, como una ciencia de la finanza que abarcara todos los conceptos y que la elaboración de la ley tributaria fuera el producto de todas esas ciencias. En ese sentido, él, vamos a decir, tenía muy poco afecto por la concepción civilista del tributo, donde predominaba la obligación tributaria, el equilibrio, el hecho de que es una obligación impuesta ex lege para cubrir los gastos públicos. Esa materia él la consideraba poco sustanciosa. En cambio, se explayaba en la teoría general del impuesto como un mecanismo de repartidor o de distribuidor de los gastos públicos entre la ciudadanía de acuerdo a su capacidad contributiva. Eso para él era la función primordial del sistema tributario. Y era muy francés en sus concepciones. De hecho, él había estudiado en Estrasburgo, ¿no? Con él era cosa de todos los días escuchar citas de Duverger, de Maurice Duverger, de Louis Trottoir, de Lucien Mel, en fin, esos eran los autores que siempre estaban presentes. Si acaso Sainz de Bujanda, que era de los poquitos españoles que destacaban en la época, cuando yo era estudiante. Pero esta era la doctrina fundamental, pues, en que se apoyaba Jaime. Y bajando, pues, o descendiendo de esa misma teoría general del impuesto, es que él puso el dedo sobre la distinción entre el objeto del tributo y el hecho imponible. Y en esto él compartió una misión con su maestro, Florencio Contreras Quintero, merideño también, aunque Jaime era más tachirense que merideño. Él mismo lo decía. Es muy importante esta distinción porque fue la que sirvió para armonizar lo que era el impuesto de patente de industria y comercio, como se llamaba en la época, y el impuesto sobre la renta, y también sobre todo los impuestos sobre bebidas alcohólicas, impuestos de cigarrillos, donde el Poder Nacional había, desde el año 38 por allá, comenzó creo que la Corte Federal comenzó a emitir sentencias que prácticamente le quitaban esas fuentes al municipio y iban concentrando, ¿verdad? Y hacían predominar, vamos a decir, el dominio fiscal nacional sobre el dominio fiscal municipal. Entonces, tanto Florencio Contreras como Parra Pérez tomaron eso como una misión. No, vamos a lograr aquí una armonización, vamos a salvar las fuentes municipales. Y entonces se dice, bueno, el tributo tiene un objeto, ¿verdad? Que es un determinado bien, un bien inmueble, un bien mueble, un tipo de actividad económica, pero el hecho imponible es un enfoque sobre ese objeto. Que establece un momento, unas circunstancias, una particular oportunidad de grabar. Y entonces tiene que haber, desde luego, una armonización entre los hechos imponibles que versan sobre un mismo impuesto. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de los bienes muebles. Entonces él decía, bueno, un bien mueble importado, por ejemplo, es objeto del impuesto de importación. Hoy en día también del IVA.
la circulación de ese bien, las transferencias que versen sobre ese bien, es objeto del IVA. Bueno, y el impuesto sobre la renta también, porque produce renta, ¿verdad? Pero es que también puede incidir en el impuesto al patrimonio. Entonces él decía, lo importante es que estos hechos imponibles se armonicen, aunque el objeto sea el mismo. Bueno, esto lo llevó al enfrentamiento entre la patente de industria y comercio y sobre todo los impuestos de cigarrillos y de alcoholes. Porque decía, y creo que ustedes recordarán pues esa célebre jurisprudencia, que mientras el impuesto de cigarrillos o el impuesto de alcoholes es un impuesto bien a la producción o bien al consumo, el impuesto de patente de industria y comercio lo que grava es una actividad, forma abstracta, pero que tiene un clasificador y unas distintas tarifas en atención a captar la productividad, o mejor dicho, la capacidad económica de cada rubro. Esa posición básicamente la produjeron Florencio Contreras Quintero y Jaime Parra Pérez. Wow, qué relevante, doctor. Y sobre todo el reparar en las distinciones. Yo creo que hoy uno de los males que nos afecta en materia jurídica es no tener el cuidado de hacer estas distinciones. Todos pareceríamos generalizarlo, equipararlo, asimilarlo. Y si nosotros no podemos hacer esa separación entre hecho imponible y el objeto o la materia grabada, sin duda alguna, entramos en este caos de desarmonización que hoy padece el sistema tributario venezolano y que resulta una admonición lo que hizo en su oportunidad el doctor Parra Pérez. Otro de los ámbitos de estudio, doctor Ruan, del doctor Parra Pérez, fue el tema de los intangibles. ¿Pudiese comentarnos un poco cuál fue los aportes del doctor Parra Pérez en este sentido? Sí, Jaime comenzó a escribir porque escribió, hizo un trabajo sumamente importante, ¿no? Sobre la fiscalidad de los intangibles. En sus comienzos, yo diría que esto es de fines de los 80, ¿no? Algo así. Cuando escribe ese artículo, que es la base de muchísimas conceptuaciones. Todavía no se habían implantado en Venezuela los tratados para evitar la doble imposición y los conceptos propios de esos tratados con la contraposición entre regalías y beneficios empresariales, ¿verdad? Solamente se comentaba la ley de impuestos sobre la renta, en la cual, pues, perdón, había 3 tipos de rentas especiales, como eran los servicios tecnológicos, la asistencia técnica y los servicios profesionales, por otro lado. Había una gran confusión entre esos conceptos. Jaime, con un uso del idioma excelente, porque Jaime era un gran lingüista, diría yo, ¿no? A pesar de no haber escrito mucho, bueno, para el público, porque sí escribió muchísimo privadamente, Jaime manejaba el idioma con una precisión increíble. Y una de las cosas que mejor él describió fue la diferencia entre esos conceptos. Entonces él decía que tanto en la asistencia técnica como en los servicios tecnológicos había una transferencia de tecnología. Y la transferencia de tecnología tenía como núcleo la transferencia de un conocimiento, de una capacitación que dejaba en el receptor una nueva destreza, ¿verdad? Para producir bienes y rentas. En cambio, el servicio profesional se agotaba en un resultado que se le comunicaba al cliente a los fines de que lo aplicara a un problema concreto. No había transferencia de conocimiento, sino transferencias no, aporte de una solución a un problema. Y eso
para mí fue básico para distinguir esos dos conceptos durante los años subsiguientes, ¿no? Hasta que llegaron los tratados para evitar la doble imposición, que impusieron estas dos categorías a nivel internacional, donde en cierta manera engloban todo lo que es la transferencia de tecnología en las regalías, pero está claro que los servicios profesionales pasaron al concepto de los beneficios empresariales, que se graban de una forma diferentísima a la regalía. O sea que podía decirse que se proyectó este concepto también a nivel internacional. Sí. Sin duda creo que fue un avanzado en su tiempo el doctor Parra Pérez, o por lo menos muy curioso de aproximarse a esos temas cuando no había, no había esa red de convenios, no había ese desarrollo que tenemos actualmente. En mi caso personal, doctor Ruan, mi primera aproximación a la obra del doctor Parra Pérez tuvo que ver con un importante fallo que es el de hidrocarburos y derivados, que lo conocemos como IDECA. ¿Qué impacto tuvo ese fallo y qué implicaciones tendría hoy en día, luego de más de 20 años de dictada esa sentencia por parte del doctor Parra Pérez, doctor Juan? Bueno, es una sentencia sumamente compleja. Los hechos son muy complejos. Se sabe que obedecían a un estudio muy profundo que hizo el fiscal que levantó el acta de aquel caso, que tiene muchas vertientes, muchas formas de entrarle al problema. Por eso es difícil que nos pongamos a hablar aquí de esa sentencia en este momento. Yo lo que quisiera destacar son dos o tres aspectos. Uno, que fue un parteaguas entre el antes y el después en materia de abuso de forma en el derecho venezolano. Recuérdense que no existía en el año 99 todavía, perdón, debo aclarar, la sentencia se refería a unos hechos que eran del año 1974, ¿verdad? Alrededor de un decreto que creó una rebaja por inversión en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, en el año 99, a pesar de que existía el Código Orgánico Tributario, con su célebre artículo 16, no era aplicable. Y entonces Jaime, a base de doctrina, saca a flote lo del abuso de forma frente a la legislación tributaria, con cierta audacia, no hay duda. Y además, pone en descubierto el uso abusivo que se estaba haciendo de una reforma fiscal. Una reforma fiscal por inversiones en el agro. Se pretendía hidrocarburos y derivados, que era una compañía de comercio, un trader petrolero, aplicarlo a su ingreso, a su renta petrolera, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, monta todo un tinglado que algunos consideran brillante. Bueno, a lo mejor era brillante en esa época, donde había muchísimo abuso sobre todo con las rentas, con las ventas de inmuebles que se utilizaban, lo que llamaban las ventas puentes, para fraccionar la renta agravable. Bueno, este concepto, vamos a decir que le da muy fuerte a ese uso meramente tributarista sin que tuviera ninguna sustancia económica de las ventas de inmuebles, pues realmente causó todo un impacto en el comercio de inmuebles que tuvieron que reducirse, por lo menos esas técnicas de usar
ventas de inmuebles intermedias para fraccionar la renta tributaria, o sea, la imposición fiscal. Y esto le valió a él. En aquella época trabajaba en una conocida firma de Caracas. Es prácticamente un disgusto interno, y yo sospecho que él se alejó de esa firma después de ese precedente judicial, donde él fue el autor como encargado de la Sala Especial Tributaria. Sí, pero me parece relevante la trascendencia porque siendo un ejercicio fiscal anterior a la incorporación del artículo 16, del actual artículo 16 del Código Orgánico Tributario, hay un estudio para invocar la prevalencia del fondo sobre la forma que hoy se mantiene todavía, creo que con una vigencia y pertinencia importante. Bueno, doctor Ruan, estamos llegando a la finalidad, al fin de esta entrevista. Yo la he disfrutado muchísimo. Siento ahora un poco de sana envidia de que me hubiera gustado ser alumno del doctor Parra Pérez y estas clases tan enriquecedoras, tan iluminadas, de las que usted fue alumno. Pero bueno, quisiera que si tiene, cuéntenos algo de la personalidad para cerrar esta entrevista, doctor Juan del Parra Pérez. Era un hombre serio, era un hombre jovial, era un hombre... ¿qué nos puede decir de la personalidad del doctor Parra Pérez para Bueno, concluir esta sesión? hay algo que siempre me llamó mucho la atención. Aquel, vamos a decir, jurisconsulto, aquel orador académico tan severo y preciso, aquel hombre, vamos a decir, tan solemne, pues, en todas sus explicaciones tributarias, cuando llegaba el momento, por ejemplo, de una reunión social, y posiblemente donde nos habíamos echado los traguitos todo el mundo, podía pasar horas contando chistes. Y era un estupendo contador de chistes, porque tenía un histrionismo natural, que además era muy bien condimentado con ese acento tachirense tan marcado. ¿Ah? Y él hacía imitaciones perfectas. Si él, por ejemplo, hablaba de un campesino, entonces él hablaba como el campesino. ¿Ah? Mm. Y lo hacía de una manera extraordinaria, que no creo que un cómico hubiera podido hacerlo mejor. ¿Ah? Y esto, desde luego, que llamaba la atención de todo el mundo, ¿no? aquel, aquel rosario de chistes contado por aquella persona. ¿Mm? Bueno, un contraste con esa seriedad que nos transmite a través de su obra. Bueno, doctor Juan, queremos agradecerle habernos acompañado en este primer seriado de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, conociendo a los maestros. Gracias por su tiempo, por sus anécdotas y sobre todo quiero reconocer el interés y el entusiasmo del doctor Juan cuando lo invitamos a que nos acompañara en este nuevo proyecto de la ABDT. Me despido en nombre del Consejo Directivo. De nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No tengo cómo saber en qué momento estarán viendo ustedes este programa. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en los próximos seriados de este programa, Conociendo a los Maestros. Muchas gracias. Gracias, doctor Muchas Juan. gracias por esta gran oportunidad. Hasta luego.